Hola, amigos. Gracias por ver mi canal. Si les gusta lo que hago, no olviden suscribirse. Necesitamos llegar a 1000 suscriptores, y estoy seguro de que podemos lograrlo juntos. Hagámoslo. Su apoyo es muy importante para mí. Compartan este vídeo con sus amigos y quédense con nosotros, hay mucho más por venir. Nunca me han gustado mucho las reuniones en el club social del condado. Cada pocos meses parecían inventar alguna excusa para organizar una fiesta más, con el único propósito de que un grupo de personas ricas pudiera reunirse y alimentar sus egos. Mi esposa, Margarita, adoraba ir. Para ella, estos eventos eran lo que le daba sentido a su vida, y siempre parecía esperar con ansias la próxima invitación. Lamentablemente, en el último año, algo cambió en ella. Empezó a beber más de la cuenta, y en ocasiones, se comportaba de manera inapropiada, haciéndome sentir avergonzado, a mí y a todos los que estábamos cerca. Llevábamos casados 24 años. Teníamos 3 hijos, todos en la universidad. Nos conocimos cuando yo estaba cursando mi MBA, y desde el primer día nos llevamos bien. Durante muchos años, creí que nuestra relación era sólida, pero en los últimos 10, algo comenzó a enfriarse entre nosotros. No quiero decir que ya no nos quisiéramos, pero la conexión emocional se empezó a romper. Yo deseaba un poco más de cariño, un poco más de intimidad, pero nunca quise presionar. Me resigné a pensar que mi vida sería menos romántica de lo que había soñado, pero que al menos tenía un trabajo estable y un ingreso suficiente para mantenernos. Vivíamos cómodamente, aunque mantener a los 3 hijos en la universidad no era barato. Margarita, por su parte, nunca había tenido que trabajar. Su tiempo se lo dedicaba a actividades sociales y de voluntariado, y sus amigas del club social eran su mundo. Yo nunca le pedí que trabajara, y ella estaba encantada con ello. Seguía viéndose bien a pesar de los años, aunque sé que muchas de sus visitas al spa y al salón de belleza eran las que la mantenían joven. Yo, en cambio, era un hombre común. Un poco de sobrepeso en el abdomen, algo de canas en las sienes. Mi ropa era de buena calidad, no porque me gustara especialmente, sino porque mi trabajo y la obsesión de Margarita por las compras lo requerían. Mi empleo me daba estabilidad, pero no satisfacción. Estaba listo para un cambio, algo que me diera más placer personal, aunque fuera menos remunerado. También quería mudarme, nuestra casa era enorme para solo 2 personas y ya no soportaba el tiempo y el dinero que requería mantenerla. Pero Margarita no quería saber nada de eso. Ella adoraba la casa grande, el club social, y las amistades adineradas. Nada de eso estaba en mis planes, pero no podía decírselo, porque sabía que se negaría rotundamente. Una noche, en una de esas fiestas aburridas, me encontré dando vueltas por el club, participando en conversaciones superficiales sobre temas sin importancia. Margarita, por su parte, parecía tomar más y más copas. Me di cuenta de que ya estaba bastante tomada, y me alejé un poco para evitar una escena. Al final de la noche, la vi en medio de un círculo de mujeres, todas riendo y hablando sobre sexo. Mi señal para salir del lugar, pero entonces escuché la voz de Margarita, más alta de lo normal, interrumpiendo la conversación. Si no fuera por Tomás García, dijo con una risa fuerte, nunca habría tenido sexo bueno en mi vida. El grupo se quedó en silencio. Algunas de las mujeres me miraron, dándose cuenta de que yo estaba cerca. Margarita se dio cuenta de que había cometido un error y trató de disimular. «Ay, Robert. No sabía que estabas ahí. No era para que lo escucharas, perdóname», dijo con una risa nerviosa, como si hubiera hecho una travesura. Las demás mujeres se dispersaron rápidamente, incapaces de reaccionar. Yo me quedé en silencio, sintiendo una mezcla de vergüenza y desconcierto. Margarita me miró, con una sonrisa tonta en su rostro, como si no tuviera idea del daño que acababa de causar. Dejé mi vaso sobre la mesa y salí lentamente del salón. No volví a casa esa noche. Fui al aeropuerto y en 30 minutos, estaba subiendo a un vuelo hacia Reno.
Necesitaba escapar. El aire fresco de la ciudad me dio espacio para pensar. Ahora todo tenía más sentido. Mi relación con Margarita se había vuelto clara en un instante. Era una mentira. Durante años había estado ignorando las señales, pero ahora no podía más. Y lo peor era que no podía culparla completamente a ella. Tal vez, parte de la culpa era mía por haber permitido que todo esto ocurriera. Reno era mi refugio temporal. Allí podría pensar, alejado de las complicaciones de la vida que había dejado atrás. Pensé que el tiempo que pasaría allí me ayudaría a entender mejor mi situación. Tomé una habitación en un casino y sin ningún interés en los juegos, abrí una cuenta para mover dinero de forma discreta, buscando no dejar rastros. El resto del día lo pasé caminando por la ciudad, recogiendo mis pensamientos, evaluando lo que había sucedido en mi vida. Me di cuenta de que el dinero no lo era todo, aunque me había permitido estar cómodo. Ahora, sin embargo, necesitaba encontrar algo más, algo que me diera paz. No sabía si eso era una nueva vida, o si simplemente era la libertad de ser yo mismo sin las expectativas de Margarita. Cuando me senté en un restaurante local esa noche, me di cuenta de algo: a veces la verdad duele tanto que no puedes esperar más para confrontarla. Lo que había descubierto de Margarita, y lo que ya intuía, me había dejado vacío. Pero en ese momento, entendí que debía dejar de lado lo que creía que me pertenecía y pensar en lo que verdaderamente deseaba para mi futuro. Me desperté tarde en Reno. La luz suave de la mañana me alcanzó a través de las cortinas, pero el frío en mi pecho persistió, como una pesada carga que no se desvanecía. Tomé un café en el restaurante del casino, observando a las personas que caminaban a mi alrededor. Todos parecían estar ocupados en su propio mundo, preocupados por sus apuestas o por sus propias vidas, igual que yo lo había estado durante tantos años. Sin embargo, ahora todo había cambiado. Las palabras de Margarita seguían resonando en mi cabeza, sus risas y las miradas incómodas de las otras mujeres. Algo en mí se había roto esa noche, y aunque aún no sabía cómo reaccionar, sabía que no podía seguir viviendo de esa forma. No podía seguir ignorando lo que había descubierto. Era hora de hacer algo al respecto, aunque no sabía qué. Pasé el día recorriendo la ciudad. Reno era diferente de Las Vegas, era más tranquila, más aislada, pero tenía una atmósfera que me hacía sentir más libre, aunque estaba claro que esa libertad también venía con un precio. El ruido del casino, las luces brillantes y los sonidos de las máquinas tragaperras parecían tan ajenos a mí ahora. Ya no me importaba el juego. Lo único que quería era escapar de mi vida anterior. Esa noche, mientras cenaba solo en un pequeño restaurante, el camarero me dejó una nota con el recibo. Era de un abogado local. No me sorprendió, ya había estado considerando la opción de un divorcio, pero lo había postergado tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía esa sensación de desesperación al pensar en ello. Acepté la tarjeta del abogado sin pensarlo demasiado, como si fuera un paso más en un proceso que había comenzado sin que yo lo supiera. El abogado, un hombre de mediana edad con ojos astutos y una sonrisa que no transmitía mucha confianza, me recibió al día siguiente en su oficina. Me senté frente a él, sin saber exactamente qué esperaba escuchar. «¿Qué quiere hacer, señor Terrell?», me preguntó, observando mi rostro con cuidado. Su tono era neutral, pero en sus ojos había una chispa de interés. «Quiero saber qué opciones tengo, lo que sea». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. El abogado asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. «Divorcio, separación, acuerdos financieros». En su situación, las opciones son muchas, pero primero debo decirle que esto no será fácil. Su esposa parece estar decidida a mantener su vida tal y como está, y eso puede hacer que todo se complique. No quiero pelear por la casa ni por el dinero. Quiero lo que me pertenece, pero no tengo intención de arrastrarme por algo que no me importa. Lo único que quiero es salir de esto. El abogado me observó en silencio por un momento, evaluando mis palabras.
Luego se inclinó hacia adelante y me ofreció una sonrisa condescendiente. Entonces, lo que usted necesita es preparar el terreno. Pero debo advertirle, la verdad nunca es tan simple como parece. Si va a seguir adelante con esto, prepárese para lo que viene. Su esposa no va a dejarlo ir tan fácilmente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que él tenía razón. Margarita no dejaría todo tan fácil. No era solo la casa o el dinero, era el control que ella había tenido sobre mi vida durante tantos años. Aquel sentimiento de estar atrapado, de no poder salir de la rutina, de la farsa, comenzaba a ser insoportable. Pasé el resto de la semana en Reno, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Cada conversación, cada recuerdo, parecía pesar más de lo que podía soportar. Finalmente, tomé la decisión de que debía hacer algo más por mí mismo. Necesitaba un cambio radical. Ya no podía seguir siendo el hombre que había sido hasta ahora. Quería empezar de nuevo, pero no sabía por dónde empezar. Un día, mientras paseaba por las orillas del río Truckee, me encontré con un anuncio que parecía llamarme. Era una propiedad pequeña, bien situada, con un precio razonable. Algo me decía que debía dar el siguiente paso. No me importaba que el lugar estuviera en un estado un poco rústico, lo que me importaba era la posibilidad de un nuevo comienzo. De alguna manera, comprar esa propiedad en Reno parecía ser el primer paso para liberar mi alma de la prisión en la que había estado viviendo. El propietario, un hombre amable de edad avanzada, me mostró el lugar. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, mi mente no dejaba de divagar. Pensaba en Margarita, en lo que había descubierto, en lo que aún no sabía. Pensaba en todo lo que había sido y en todo lo que podía ser. Necesitaba escapar de todo aquello, y este pequeño lugar parecía ser la respuesta. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto?, me preguntó el vendedor con una sonrisa amigable. No supe qué responder. Solo asentí, convencido de que esta era la única opción que tenía para encontrar algo de paz. Al día siguiente, firmé el contrato. Fue una decisión impulsiva, pero no me arrepiento de ella. La vida en Reno podría ser una oportunidad para mí. Solo tenía que averiguar cómo escapar del pasado y darle la espalda a todo lo que me había mantenido atrapado tanto tiempo. Los días en Reno comenzaron a pasar lentamente, pero con cada uno de ellos sentía que algo dentro de mí se transformaba. El pequeño departamento en el que me encontraba ahora era modesto, pero me ofrecía la soledad y la distancia que tanto necesitaba. Había algo liberador en la idea de estar tan lejos de todo, de todas las mentiras, de toda la fachada que había construido durante tantos años. Pasaron 2 semanas antes de que decidiera regresar a casa, para hacer frente a lo que había dejado atrás. La casa vacía, el silencio, las risas que una vez habían sido mías y de Margarita, ahora parecían eco lejano. No podía evitarlo, lo que había descubierto aquella noche en el club social seguía martillando en mi mente. Tomás García. Un nombre que ahora representaba el fin de una vida que había estado soñando con tener, o tal vez había estado viviendo en una mentira. Esa mañana, cuando entré en la casa, la sensación de vacío me rodeó como una nube pesada. Todo estaba exactamente igual, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. Cada rincón me recordaba a Margarita. El salón, la cocina, incluso el pequeño rincón donde solíamos compartir las noches de vino y conversación. Nada de eso me importaba ya. Nada tenía el mismo valor. Aún tenía que enfrentarme a ella. No sabía qué esperaba, pero algo dentro de mí me decía que debía hablar con ella, enfrentar la verdad. Sabía que no sería fácil. Margarita había sido la mujer con la que había pasado más de 2 décadas, la madre de mis hijos, pero también la mujer que había destrozado todo con un simple comentario en medio de una fiesta. La encontré en la oficina, sentada frente a la computadora, completamente ajena a mi presencia. Su mirada, tan segura, tan acostumbrada a la rutina, no mostraba ni un atisbo de lo que había sucedido. Estaba como si todo siguiera igual, como si nada hubiera cambiado.
Margarita, necesitamos hablar. Dije, mi voz sonó más firme de lo que pensaba. Ella levantó la vista, sorprendida, y por un momento, vi algo en sus ojos. Algo que no había visto en años, miedo. ¿De qué hablas?, preguntó, tratando de disimular su nerviosismo. Me acerqué lentamente, mirando su rostro, buscando cualquier signo de arrepentimiento, de tristeza, pero no lo encontré. Era la misma mujer que conocí, pero ya no era la misma. Esa máscara que llevaba puesta durante tanto tiempo había caído, y yo podía ver claramente lo que se ocultaba detrás de ella. Lo sé todo, dije finalmente. Sus ojos se agrandaron por un segundo, pero rápidamente trató de controlarse. ¿De qué estás hablando?, respondió, levantándose de su silla. Su tono era defensivo, pero podía oír el temblor en su voz. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Sabía que no iba a ser fácil, pero tenía que decirlo. Sé lo que hiciste, Margarita. Sé de Tomás. Sé de los demás. No puedo seguir viviendo en una mentira. ¿Qué esperas que haga? ¿Qué esperas que diga? Su rostro se desmoronó por un momento, y entonces supe que todo lo que había temido estaba siendo confirmado. Margarita había sido infiel, pero lo que más me dolía no era el hecho de que me hubiera engañado, sino que había jugado con mis sentimientos durante tanto tiempo. El control que había ejercido sobre mi vida, las decisiones que había tomado sin consultar, las mentiras que me había contado como si fueran verdades. Robert, por favor, no lo entiendes. No fue así, su voz temblaba, y su tono de súplica me dio una sensación de desdén. Ya no sentía pena por ella, solo rabia y una extraña satisfacción al ver cómo caía su fachada perfecta. ¿Cómo fue entonces?, respondí, mis palabras saliendo más duras de lo que había planeado. Pero ya no me importaba. Ya no la entendía, ni quería entenderla. Margarita intentó acercarse, pero la detuve con un gesto de la mano. No sigas. Ya no quiero escuchar tus excusas. Me has humillado demasiado. Ella me miró, intentando encontrar alguna manera de retenerme, pero ya era demasiado tarde. Había llegado a un punto de no retorno. El hombre que había sido hasta ahora ya no existía, y no tenía intención de volver a esa vida. Tomé una decisión en ese momento, no iba a quedarme atrapado en este ciclo de mentiras y dolor. Ya no me importaba lo que Margarita pensara o dijera. Me importaba lo que yo quería de ahora en adelante. Y lo que quería era mi libertad. Lo siento, Margarita, pero esto se ha terminado, dije, con voz firme. No esperaba que lo aceptara de inmediato, pero lo había dicho con toda la convicción de que mi vida necesitaba un cambio radical. Salí de la habitación sin esperar respuesta, sin mirar atrás. Cuando llegué a la puerta, escuché sus gritos de desesperación, pero no me volví. Ya había tomado mi decisión. Ya había dejado atrás el pasado. El sol se estaba poniendo cuando finalmente dejé la casa. Había dejado a Margarita atrás, en su mundo de mentiras, y me sentí como si estuviera viendo una versión de mi vida desmoronarse frente a mis ojos. Pero, al mismo tiempo, había una sensación extraña de liberación. Mi mente estaba ocupada, mi cuerpo cansado, pero el aire fresco de la tarde me ofrecía una oportunidad para respirar y aclarar mis pensamientos. No sabía qué hacer a continuación. No tenía un plan, no sabía cómo seguir adelante, pero algo dentro de mí me decía que tenía que mantenerme firme. No podía volver atrás. Ya no era el hombre que se dejaba manipular, el que se tragaba las mentiras y los engaños. Ahora, era un hombre que debía encontrar su propio camino, aunque no tuviera claro hacia dónde iba. Pasaron unos días antes de que tomara una decisión. No quería quedarme en la ciudad. No quería enfrentarme a Margarita una vez más, ni a las miradas de sus amigas, ni a la vida que habíamos construido juntos. Así que tomé mi coche y me dirigí hacia el aeropuerto. Sin rumbo fijo, pero sabiendo que necesitaba estar lejos. Tenía que estar solo, tomar distancia, y darme tiempo para pensar.
Al llegar al aeropuerto, me encontré con algo inesperado. Entre la multitud, vi a Tomás García. El mismo hombre que había sido parte del engaño de Margarita, el hombre que, de alguna manera, había sido un catalizador de todo lo que había caído en mi vida. Tomás no me vio de inmediato, estaba ocupado hablando por teléfono. La curiosidad me empujó a acercarme. No sabía si debía hablarle o no. Después de todo, él también había sido víctima, de alguna manera, del juego de Margarita. Pero al mismo tiempo, sentía una mezcla de furia y frustración al verlo. Cuando colgó el teléfono, me miró. Hubo un instante de silencio, como si ambos nos estuviéramos evaluando. Robert, dijo, su voz nerviosa. No pensé que nos encontraríamos aquí. La sorpresa en su voz era evidente. Pero yo no estaba allí para discutir nada. Solo quería saber la verdad, la versión de él. Veo que has sobrevivido, respondí con algo de sarcasmo en la voz. Mi paciencia se había agotado, y aunque no quería ser cruel, la verdad es que no podía evitar sentirme traicionado por su implicación en todo esto. Tomás me observó en silencio, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Después de unos segundos, finalmente habló. Lo siento. No sé qué más decir. Estaba atrapado en todo esto, ¿sabes? Margarita, ella me manipuló. Al principio, pensé que todo era un error, pero luego, no pude escapar. Sus palabras fueron un alivio, de alguna manera. No estaba completamente en su contra, aunque sentía que el daño ya estaba hecho. Todo lo que había ocurrido entre ellos había afectado no solo mi vida, sino también la suya. Pero lo peor de todo era que Margarita había jugado con las emociones de todos nosotros. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, mi voz más suave. Ya no sentía rabia, solo una extraña mezcla de comprensión y dolor. Temía que no me creerías, que pensaría que estaba buscando una excusa, respondió, mirándome con una mezcla de arrepentimiento y vergüenza. Sus palabras no eran lo que yo quería escuchar, pero al menos me daban una sensación de sinceridad. Nos quedamos en silencio por un momento, antes de que Tomás añadiera algo más. Sé que esto no lo arregla, pero si hay algo que pueda hacer para enmendarlo, lo haré. No quiero ser parte de todo esto. Margarita, ella no era quien yo pensaba que era. Suspiré, mirando el suelo por un momento. La rabia había disminuido, pero el vacío seguía allí, persistente. Ahora entendía que la culpa no solo recaía sobre Margarita. También estaba en mí, por no haber visto las señales, por haber sido ciego ante la realidad de lo que ocurría. No sé qué hacer con esto, Tomás. No espero que me entiendas. Mi voz sonó más cansada de lo que quería. Ya no me importaba buscar venganza. Solo quería cerrar este capítulo de mi vida. Tomás asintió, aparentemente entendiendo que las palabras ya no podían arreglar nada. Lo siento de verdad, dijo, antes de darse la vuelta y marcharse rápidamente. Me quedé allí un rato, mirando cómo desaparecía entre la multitud. No sabía si lo que acababa de decirme era suficiente para sanar las heridas, ni si alguna vez podría perdonarlo, pero sentí que de alguna manera, este encuentro había cerrado un ciclo. Ya no estaba tan enfadado con él, ni con Margarita, pero la verdad seguía siendo que mi vida había cambiado para siempre. Cuando llegué a mi hotel, sentí que había llegado el momento de hacer algo más por mí mismo. Tomé la decisión de regresar a Reno. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera construir mi futuro sin las sombras del pasado. Los días en Reno pasaban con una lentitud inquietante. Al principio, la ciudad me parecía un refugio, un lugar donde podría escapar de todo lo que había dejado atrás, pero poco a poco comencé a darme cuenta de que huir no iba a cambiar nada. La verdad seguía ahí, pesando sobre mí, y mientras más trataba de olvidarla, más fuerte se hacía. Las calles de Reno, con su ruido de casinos y turistas, me ofrecían una distracción temporal, pero no eran suficientes para callar los gritos internos. Comencé a visitar el pequeño apartamento que había alquilado. Aunque era sencillo,
algo en su soledad me proporcionaba una extraña sensación de paz. Era como si el lugar mismo estuviera esperando que yo lo llenara de algo nuevo, algo distinto. Por primera vez en muchos años, sentía que podía hacer algo por mí mismo, sin tener que complacer a nadie ni responder a expectativas ajenas. Aquí, en este lugar vacío, no había lugar para las mentiras de Margarita, ni para los juegos sucios de su pasado. Un día, mientras me acomodaba en el sofá, recordé a Dora, la camarera del restaurante donde había cenado antes de mi partida. La había visto una vez más, esa mañana en la que discutimos sobre la vida, la solitaria sonrisa que me había mostrado. Aunque no sabía mucho de ella, algo en sus ojos me decía que ella también cargaba con una historia que no era fácil. La diferencia entre ella y Margarita era abismal. Dora no jugaba, no ocultaba nada. A su manera, era más honesta, más real. Tal vez no fuera justo compararlas, pero algo me atraía de ella, algo que me hacía sentir que tal vez, después de todo, podía haber una nueva oportunidad para mí. La llamé esa tarde, sin tener un plan claro, solo el deseo de conocerla un poco más. Hola, Dora, soy Robert. No sé si recuerdas nuestra conversación en el restaurante. Dije, intentando sonar tranquilo. ¿Robert? Claro que recuerdo. ¿Cómo estás? Respondió su voz, cálida, pero con un toque de curiosidad. Bien, más o menos. Estaba pensando en ti, en nuestra charla. Quisiera invitarte a tomar algo, si tienes tiempo. Dora dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Me sentí un poco nervioso, pero no era el mismo hombre que había sido en el pasado, no era el que temía a la soledad o a las nuevas experiencias. Era un hombre diferente, o al menos eso quería creer. Nos encontramos esa misma noche, en un pequeño bar cerca del centro. Cuando la vi llegar, algo en su porte me sorprendió. Había algo sereno en su caminar, una calma que no me esperaba. No era la mujer sofisticada que podría haber esperado, ni la que necesitaba adornar su vida con lujo o con falsas sonrisas. Era simplemente Dora, alguien que estaba dispuesta a vivir la vida como era, sin más pretensiones. Gracias por invitarme, dijo mientras se sentaba frente a mí, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. De nada. Me alegra verte fuera de ese lugar. Respondí, sonriendo ligeramente. Nos sentamos a charlar durante horas, sin prisa, compartiendo historias de nuestras vidas, de nuestras luchas, de nuestras esperanzas. Cada palabra que Dora decía, cada detalle de su vida, me hacía ver que tal vez no todo estaba perdido, que todavía podía haber algo auténtico y sin máscaras. A veces, cuando estás tan atrapado en tu vida, no ves lo que tienes frente a ti. Pensaba que Margarita era todo para mí, pero ahora entiendo que me estaba engañando. No sé si me perdonaré por haberme dejado llevar por todo eso, dije, sinceramente, mientras tomaba un sorbo de mi copa. Dora me miró fijamente, como si intentara ver más allá de mis palabras. Creo que la mayor batalla es perdonarse a uno mismo. Todos cometemos errores, pero es lo que hacemos después lo que cuenta. Y tú estás aquí ahora, ¿no? Eso es lo que importa. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras la observaba. Tal vez, después de todo, el perdón era la clave para cerrar un ciclo, para liberar lo que quedaba de mí. La conversación continuó de manera fluida, casi como si el tiempo se hubiera detenido, pero algo en mí cambió esa noche. Me di cuenta de que, aunque no sabía si estaba listo para empezar de nuevo, tal vez no estaba tan solo como pensaba. Tal vez no todo en mi vida tenía que ser una mentira, una farsa. Tal vez aún quedaba esperanza. Nos despedimos a altas horas de la noche, y cuando volví a mi apartamento, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, algo había comenzado a sanar dentro de mí. No era una solución mágica ni una cura para todo el dolor que había vivido, pero sentía que podía caminar por un camino diferente, uno que no estaba marcado por la traición, la rabia y el dolor. Al día siguiente, me senté frente a mi ordenador y comencé a escribir en un cuaderno lo que había pasado, lo que sentía.
No sabía si quería compartirlo con alguien o simplemente desahogarme. Pero en ese momento, sentí que debía ponerlo en palabras. Tal vez, en algún punto del camino, alguien más podría entender lo que había vivido, lo que estaba tratando de construir. El sol comenzaba a caer nuevamente sobre Reno, y con cada día que pasaba en esta ciudad, sentía que mi vida tomaba un giro inesperado. Mi relación con Dora se estaba volviendo más cercana, más profunda, aunque de manera sutil. Era extraño, pero de alguna forma reconociendo en ella una calma que hacía mucho no encontraba en mí mismo. Mientras tanto, Margarita seguía en su mundo, luchando con sus propios demonios, probablemente intentando mantener la fachada de perfección que siempre había sostenido, pero ya no me importaba. Los días en Reno transcurrían entre mis visitas al casino, mis caminatas por la ciudad y las llamadas ocasionales a mi abogado para discutir detalles sobre el proceso de divorcio. Todo parecía estar avanzando con relativa rapidez, aunque sabía que aún quedaban muchas cosas por resolver. No solo en términos legales, sino también en mi interior. Sentía que me estaba despojando de una vida que ya no quería, pero el precio de esa libertad era alto. Había perdido mucho en el camino, y aunque sentía que ganaba algo, no estaba seguro de qué. Una tarde, mientras paseaba por la orilla del río Truckee, tomé la decisión de reunirme con mi abogado, Jerry. Sabía que ya no podía seguir adelante con todo esto sin tomar medidas más concretas. Margarita seguía siendo un obstáculo, aunque no sabía hasta qué punto sus acciones afectarían todo lo que había construido, o destruido, en mi vida. Cuando entré en la oficina de Jerry, la mirada que me dio al verme fue algo preocupante. Sabía que algo estaba por suceder, algo importante. «Robert, ¿cómo estás?», me preguntó con un tono serio mientras tomaba un sorbo de su café. No sé cómo decirlo, pero creo que ha llegado el momento de moverme. Quiero que todo esto termine rápido. Respondí, intentando parecer más decidido de lo que me sentía. Jerry asintió, parece que ya lo esperaba. Entiendo. He estado revisando los documentos y la situación financiera. A tu esposa le va a costar mucho aceptar el divorcio. Tiene todo bajo control en cuanto a las cuentas bancarias y las propiedades. Además, ha tomado algunas medidas para que no puedas acceder a ciertas cosas. Eso me tomó por sorpresa. Aunque sabía que Margarita tenía su propio juego en marcha, no imaginé que estuviera tan preparada para luchar. Pero no me iba a quedar atrás. Entonces, ¿qué debemos hacer?, pregunté, mi tono ya más firme. Jerry se recostó en su silla, pensativo. Margarita no va a ceder fácilmente. Pero si logramos demostrar que has tomado medidas para proteger tus bienes antes de que ella pueda hacer algo, podemos asegurar que la distribución sea más equitativa. Necesitamos que todo esté bien documentado. Los casinos, las cuentas. Todo tiene que estar registrado. Su propuesta me hizo pensar. Desde que llegué a Reno, había estado moviendo dinero de manera discreta. No era por necesidad, sino por precaución. Había abierto varias cuentas en casinos, algo que podría jugar a mi favor, pero también había implicado ciertos riesgos. La idea de utilizar ese dinero para asegurarme de que todo saliera a mi favor me parecía adecuada, aunque no estaba libre de complicaciones. De acuerdo, dije, con una resolución renovada. Haz lo que tengas que hacer. Quiero que todo se resuelva. Y también quiero saber qué más podemos hacer para asegurarme de que Margarita no tenga acceso a nada que me pertenezca. Jerry sonrió, reconociendo mi determinación. Lo haremos. Pero necesitas ser paciente. Esto tomará algo de tiempo. Mientras tanto, debemos asegurarnos de que nada te detenga. Si tienes que mudarte, hazlo. Si necesitas más tiempo en Reno, hazlo. Lo que sea necesario. Agradecí la paciencia de Jerry. Él había sido un buen amigo durante muchos años, aunque nunca imaginé que llegaríamos a este punto. No era solo un abogado para mí en este momento,
era alguien en quien podía confiar para sacar a flote mi vida de la tormenta en la que había estado sumido. Salí de su oficina con la cabeza llena de pensamientos. La vida que había conocido ya no existía. Todo lo que había planeado con Margarita había quedado atrás, y ahora estaba tomando control de mi propio destino. A pesar de que había perdido tanto, había algo que aún tenía, mi libertad. Y eso, al menos, era algo con lo que podría reconstruir mi vida. Esa misma noche, me reuní con Dora. Había algo en ella que me daba esperanza. No sabía qué nos depararía el futuro, pero sentía que, con ella, podría encontrar algo más allá del dolor. Quizá no era el amor inmediato o la solución a todos mis problemas, pero era una presencia cálida que me ayudaba a pensar con claridad. Nos encontramos en el mismo restaurante donde habíamos hablado por primera vez. Esta vez, la conversación fue más ligera, aunque de alguna manera sentí que había algo más profundo entre nosotros. Mientras conversábamos, me di cuenta de que, en algún lugar dentro de mí, había dejado de lado el pasado. Estaba listo para comenzar de nuevo, para construir algo que tuviera más que ver con mi bienestar y menos con lo que los demás esperaban de mí. Dora me miró con esa expresión tranquila que tanto me había calmado en las últimas semanas. ¿Cómo va todo?, me preguntó, como si ya supiera la respuesta. Voy adelante, respondí, sonriendo. De alguna forma, voy adelante. El viento de Reno parecía estar más frío esa mañana, y mientras me dirigía hacia la oficina de Jerry, algo en mi interior me decía que las cosas no podían seguir así. Margarita había tomado medidas, y aunque no había probado el impacto real de sus acciones, sentía que estaba a punto de enfrentar lo peor. Las semanas pasaban, y aunque todo parecía estar encaminado hacia el divorcio, aún quedaba mucho por resolver. Al llegar a la oficina de Jerry, me recibió con una sonrisa, aunque pude ver que sus ojos mostraban un dejo de preocupación. Algo estaba por suceder. Robert, tenemos que hablar, dijo, invitándome a sentarme. Su tono serio y directo me hizo sentir que las cosas ya no eran como antes. Me senté frente a él, mi mente corriendo a toda velocidad, tratando de adivinar qué había sucedido. ¿Qué ha pasado ahora?, pregunté, aunque ya sabía que no serían buenas noticias. Tu esposa ha contratado un investigador privado, dijo Jerry, sin rodeos. Ha comenzado a indagar en tus movimientos, en los casinos y las cuentas. Están investigando todo lo que puedas haber hecho para proteger tu dinero. Esto podría complicar las cosas. Las palabras de Jerry resonaron en mi cabeza como un golpe. Margarita no solo estaba luchando legalmente, estaba dispuesta a llegar a los extremos. Sabía que la guerra que se avecinaba sería mucho más dura de lo que había anticipado. ¿Qué significa eso para mí?, pregunté, mi tono cargado de tensión. Significa que tenemos que actuar rápido. Si ella descubre todo lo que has movido, podemos estar ante un problema mayor. Podría alegar que estás ocultando activos, que estás haciendo todo esto para evitar que ella reciba lo que le corresponde. El tiempo apremia. Tomé un respiro profundo, sintiendo el peso de sus palabras. Si Margarita estaba dispuesta a usar todas esas artimañas, yo también debía estar preparado para lo que viniera. No iba a dejar que ella me dejara sin nada, ni a mí ni a mis hijos. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, más decidido que nunca. Jerry asintió con seriedad. Lo primero es no hacer ningún movimiento más por el momento. Vamos a asegurarnos de que no haya pruebas de que has estado moviendo el dinero sin justificación. Necesitamos asegurarnos de que todo lo que has hecho sea legal. En cuanto a los casinos, aunque es complicado, hay formas de probar que todo es legítimo. Pero hay que ser cauteloso. Necesitamos que todo se vea limpio. Miré a Jerry, con una mezcla de frustración y determinación. Sabía que todo esto no era solo una batalla legal, era una guerra psicológica, una lucha en la que Margarita ya había dejado claro que no estaba dispuesta a perder. La verdad que había descubierto, la humillación que sentí, ya no era suficiente. Ahora,
todo lo que tenía que hacer era luchar por lo que me pertenecía. Voy a seguir adelante con todo, Jerry. No tengo miedo de lo que venga. Quiero que me asegures que todo esto quedará atrás pronto. Si tengo que perder todo lo que me queda, lo haré, pero no voy a dejar que me destruyan. Jerry me miró, viendo la decisión en mis ojos. Era un hombre pragmático, pero entendía la intensidad de la situación. Sabía que no podría dar marcha atrás. Te lo prometo. Vamos a pelear por todo. Pero tienes que estar preparado para lo que venga. No va a ser fácil, Robert. Me levanté de la silla, sintiendo que todo lo que había construido hasta ahora se estaba desmoronando. Pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Margarita había cruzado demasiadas líneas, y no iba a dejar que todo acabara de esa manera. Pasaron varias semanas llenas de tensiones, reuniones, llamadas telefónicas y preparativos. Mientras tanto, mi relación con Dora seguía creciendo. Aunque no había grandes declaraciones ni promesas, algo en su manera de ser me hacía sentir que, tal vez, había una oportunidad para encontrar algo más allá del dolor y la traición. Cada conversación con ella, cada gesto de apoyo, me ofrecía un respiro en medio de la tormenta que estaba viviendo. Una noche, después de una larga jornada, decidí llamarla. Estaba agotado, pero necesitaba hablar con alguien que no estuviera involucrado en mis problemas, alguien que me escuchara sin juzgarme. Dora, ¿estás ocupada?, pregunté, mi voz sonando más cansada de lo que esperaba. No, no estoy ocupada. ¿Qué pasa?, respondió su voz tranquila. Solo quería saber cómo estás, y cómo va todo. Dije, sin saber por qué sentía la necesidad de hablar con ella de esa manera. Había algo en su presencia que me traía paz. Estoy bien, dentro de todo. Pero no soy yo quien necesita ser escuchado, ¿verdad?, respondió, con una leve sonrisa en su voz. Me quedé en silencio por un momento, dándome cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, podía contar con ella. Gracias, Dora. No sé qué haría sin ti. No tienes que agradecerme. Estoy aquí. Y eso no va a cambiar. Esas palabras me dieron una sensación de alivio. Había pasado por tanto en tan poco tiempo, y aunque no estaba seguro de lo que el futuro me deparaba, sabía que tal vez había una pequeña chispa de esperanza en medio de todo esto. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada de Jerry. Robert, tenemos noticias. Margarita está lista para hacer una oferta. Quiere llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Pero te advierto que, por lo que veo, no será nada fácil. Mi corazón dio un salto. Si Margarita estaba dispuesta a llegar a un acuerdo, eso significaba que estaba perdiendo terreno. Pero también sabía que cualquier acuerdo con ella sería peligroso. No podía dejar que me manipulara una vez más. No quiero ningún acuerdo que me deje vulnerable. Quiero todo claro, Jerry. Nada de compromisos. Jerry estuvo de acuerdo, y esa decisión me dio la fuerza para seguir adelante, sin mirar atrás. Las luces de Reno comenzaban a brillar con fuerza esa noche, reflejándose en el vidrio de los rascacielos cercanos. Era una ciudad que, a pesar de sus deslumbrantes luces de casino y la vibrante vida nocturna, siempre me había parecido vacía. Vacía de lo que realmente importaba. Sin embargo, algo había cambiado en mí desde que llegué aquí. No solo era el lugar lo que me había transformado, sino la decisión que tomé, la promesa que me hice a mí mismo de no seguir viviendo en la sombra de mi pasado. Esa misma noche, mientras caminaba hacia el edificio donde Jerry había organizado la última reunión con los abogados, mi mente no podía dejar de dar vueltas. Margarita había hecho una oferta. Estaba dispuesta a llegar a un acuerdo, lo que significaba que, en algún nivel, sabía que había perdido el control. Pero también sabía que no podía dejarme engañar nuevamente. No podía permitir que sus palabras vacías se interpusieran en mi camino.
Cuando entré en la sala de reuniones, los rostros conocidos me recibieron con una mezcla de cordialidad y expectación. Entre ellos, estaba Jerry, que me miró con una sonrisa cautelosa, pero que transmitía seguridad. Sabía que el momento que había estado esperando había llegado. «Robert», dijo Jerry, tendiéndome la mano, «creo que estás listo para esto». Asentí, sin decir nada. Ya no me importaba lo que Margarita quería ofrecerme. Ya había decidido que no aceptaría menos de lo que me pertenecía. Y eso no solo era una cuestión de dinero, sino de dignidad. Me senté en la mesa, observando a los abogados de Margarita que estaban al otro lado. La tensión era palpable, y sentí como mi corazón latía con fuerza. Estaba a punto de tomar la decisión más importante de mi vida. La última jugada. «Sabemos que este divorcio no ha sido fácil para ti», dijo el abogado de Margarita, un hombre alto con cara de pocos amigos. «Pero creemos que lo mejor para ambas partes es llegar a un acuerdo. Margarita está dispuesta a ceder en varias áreas, pero queremos asegurarnos de que todo quede claro y sin conflictos». Sonreí con cierta amargura. «Lo que quiero es algo sencillo. Lo que me pertenece, sin trampas ni mentiras. Y si eso implica pelear en los tribunales, lo haré. No me importa cuánto tiempo tome, pero no voy a ceder ni un solo centavo que no sea mío». Jerry me miró con una mezcla de aprobación y preocupación, sabiendo que estaba comprometido con lo que decía. Los abogados de Margarita se miraron entre ellos, como si no esperaran que yo fuera tan directo. Pero eso era lo que necesitaba hacer, mostrarle que no estaba dispuesto a ser intimidado. La negociación se extendió durante horas. Margarita quería mantener ciertas propiedades, y había una batalla por la custodia de algunos bienes. Pero, lo más importante, era el dinero. Ella estaba tratando de manipular la distribución de los activos de manera que yo no recibiera lo que merecía, pero yo sabía cómo actuar. A medida que avanzaba la noche, las tensiones aumentaban. Los abogados de Margarita comenzaron a sentirse presionados, y eso me dio una sensación de victoria. Sabía que todo lo que estaba haciendo era legal, que mis acciones eran legítimas. Margarita había jugado su carta de ofrecer un acuerdo, pero estaba claro que no estaba dispuesta a ceder por completo. Finalmente, llegamos a un punto muerto. No hubo acuerdo. Margarita había subestimado mi determinación. Había querido que todo se resolviera rápidamente, sin darme el tiempo de exigir lo que me correspondía. Pero ya no era el hombre que una vez fui. Ya no era el hombre que había estado atrapado en una vida de mentiras y traiciones. Estaba listo para enfrentar las consecuencias. El abogado de Margarita finalmente se levantó de su silla. «Parece que no hay acuerdo. Seguiré con el proceso legal», dijo, con una expresión cansada. Miró a sus colegas, quienes también estaban claramente agotados. Jerry me miró fijamente, como si estuviera esperando mi reacción. No estaba seguro de si lo que había hecho había sido lo correcto, pero en mi corazón sabía que sí. No quería que nada de esto me definiera, pero también sabía que tomaría tiempo y esfuerzo para sanar, para reconstruir mi vida. Salí de la sala de reuniones con Jerry a mi lado, y el peso de todo lo que había sucedido comenzó a aliviarse poco a poco. Mientras caminábamos hacia el ascensor, me di cuenta de que había pasado por un proceso largo y doloroso, pero había aprendido algo crucial: la vida no se trata de lo que pierdes, sino de lo que decides conservar. Esa misma noche, cuando llegué a mi apartamento en Reno, decidí que era el momento de empezar una nueva vida. No me importaba el pasado, ni las cicatrices que llevaba conmigo. Lo que más me importaba era lo que haría de ahora en adelante. La vida seguía, y yo estaba decidido a vivirla a mi manera. Al día siguiente, llamé a Dora. Necesitaba escuchar su voz, sentir su apoyo. Cuando me contestó, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Dora, ¿quieres salir esta noche?», le pregunté, sonriendo. «Claro que sí», respondió, su voz cálida y reconfortante. No necesitaba más palabras.
Sabía que este era el comienzo de algo nuevo. Esa noche, mientras caminábamos juntos por las calles de Reno, algo cambió. La ciudad ya no me parecía vacía. Ya no sentía que todo estaba perdido. Junto a Dora, comencé a ver el futuro con otros ojos. Tal vez lo que había perdido no podía recuperarse, pero había algo mucho más valioso que aún podía construir: mi paz, mi libertad, y la posibilidad de encontrar la felicidad en las cosas simples. El camino hacia la sanación no sería fácil, y todavía tendría que enfrentar muchas dificultades, pero en ese momento entendí que había dado el paso correcto. Había enfrentado a mis demonios, y ahora era libre para decidir lo que quería para mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro estaba lleno de posibilidades. La ciudad de Reno, con su brillo y su ruido, ya no era una distracción. Había encontrado mi lugar en medio de la tormenta, y sabía que mientras estuviera dispuesto a luchar por mi verdad, no importaba cuán difícil fuera el camino, siempre habría una luz al final.